Eso acá. Screen. Sí. Ok. Vamos a ver. Han causado. Ahora sí. Siempre uso Notability, no uso PowerPoint, pero esta presentación tiene GIFs, entonces prefería hacerlo con PowerPoint. Bueno, buenos días ya. Buenos días ya ahora. Primero me pierdo en Archivo 1, empiezo a las 6, entonces no sé si decir tarde o noche. Bueno, hoy vamos a empezar entonces ya a ver contenido de curso. Como les comenté, hay la probabilidad de que vamos a ver contenido que pueda ser matemáticamente demandante para varios, sí, pero en general lo que trata de mucho es de álgebra lineal. Tenemos que entender un poquito como los conceptos de matrices, ya no solamente a nivel de simplemente de dos dimensiones, sino matrices de tres dimensiones. Vamos a ver capas de matrices de dos dimensiones. La asignación que les voy a dejar, yo la voy a dejar la próxima semana. Voy a tratar de que sea lo más pedagógico posible para que lo que vamos a ver específicamente en esta presentación sea más entendible para todos. Porque de acá en el curso la idea no es que ustedes aprendan Machine Learning, porque se supone que ya tienen que tener una idea previa de Machine Learning. Lo que se trata aquí es que entiendan cómo se hacen las implementaciones. Entonces, en algún momento lo vamos a hacer, pero para esta en particular lo que me interesa es que podamos aprenderlo como a pedal, hacerlo a mano completamente las operaciones que nosotros vamos a ver aquí, de eso va a tratar la primera asignación. Además de eso, pues la próxima semana también haremos lo posible para subir una pequeña introducción a Machine Learning para que todos estemos como en el mismo término. Sí, una presentación de una hora con términos generales, básicos, que no sean nada del otro mundo. Si usted ya lo hizo, esto es completamente opcional, simplemente se va a subir para que ustedes tengan ahí para estar. De la misma manera, también se van a subir unos videos de tutorial con respecto a arquitectura de computadoras, dos videos en particular. Si usted ya comprende el tema, usted puede pasar por encima, usted puede ver las presentaciones, lo que llaman los recitations ya están subidos, usted los puede ver. Si usted dice, no, yo ya entiendo esto, pues no tengo necesidad de ver el video. Sí, pero solamente es para mantenerlos al día. Eh, este es el contenido que nosotros vamos a ver. Vamos a trabajar primero la terminología para que nos comencemos a entender un poquito como de todos los términos, porque el gran problema es que aquí vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a hablar de modelo y arquitectura. Entonces, el problema es que el curso tiene que ver con hardware y entonces arquitectura en el contexto de hardware es una cosa, en el contexto de redes neuronales puede ser en otra. Entonces yo les puedo decir el modelo, la arquitectura, cómo nos vamos a ir moviendo ahí. Vamos a ver los componentes básicos de una red neuronal. Para el contenido de esta clase se pueden basar en los capítulos 1 y 2 del libro, principalmente el 2 al principio. Eh, y estos cursos que también los tiene MIT, también ellos tienen compartidos los slides. Entonces pueden entrar y pueden ver lo que está ahí. Aquí habíamos quedado como la vez pasada. Sí, habíamos visto mucho de que esto es como, esto es lo que uno puede llamar el perceptrón simple. Sí, en el perceptrón simple lo que nosotros tenemos múltiples entradas. Todas las entradas son multiplicadas por unos pesos. Al final voy a tener la sumatoria de esos pesos y voy a tener un bias. ¿Sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de una sola entrada, por ejemplo, un perceptrón, pues, ignorando la f por el momento, pues tendríamos una función lineal, ¿cierto? Tendríamos una forma de nosotros ver acá, pues simplemente una línea recta. ¿Sí? AX más B, WX más B, sería una línea recta. Si nosotros, de nuevo, obviando la función de activación, que es esta que ya se les voy a explicar, si utilizamos 2, tendríamos un plano, ¿sí? Un plano en el espacio. Si utilizamos 3, tendríamos ya pues un volumen en el espacio, ¿sí? Como una función que me puede representar eso. Entonces, mientras más entradas yo tenga, le voy añadiendo, ese cubo me quedó horrible, pero saben que es un cubo,
vamos añadiendo entradas, vamos añadiendo dimensiones. Y esas dimensiones pues nos va a dar a nosotros como un nivel de observabilidad del problema, ¿sí? Si yo puedo definir dónde está alguien, pues yo necesito el lugar y la hora en la que yo quiero que esté, en la que me dice que está. Yo con eso puedo definir dónde está una persona. Para eso mismo hay muchos problemas en Machine Learning que yo puede que no tenga la observabilidad necesaria para poder estimar algo. Sí, yo puedo decir si yo hoy voy a ir al supermercado, si llovió, como que la observabilidad es poca, ¿me comprenden? Si a veces no tiene mucho que ver llover con lo otro. Y para eso hay técnicas estadísticas que me ayudan a ver correlaciones que hay entre la entrada y lo que yo espero que sea de la salida. ¿Sí? Y los grados de libertad me van a aumentar a mí esa observabilidad. ¿Sí? Entonces de eso trata el perceptrón simple y finalmente tenemos una función aquí que es una activación. Si yo hago, por ejemplo, yo tengo varias entradas, diferentes cosas, ahorita vamos a ver. Yo puedo decidir si al final cumple o no cumple con el criterio que yo quiero. ¿Sí? Yo puedo decidir si esto, por ejemplo, puede ser un umbral, esta función. Todo lo que esté por encima de punto 5, pongo un 1 a la salida. Todo lo que esté por debajo, pongo un 0. Yo puedo, de esa misma manera, tener muchas otras funciones. Por lo general son no lineales. Por lo general son no lineales las que están aquí. Y son las que me van a definir al final yo qué hago con esta suma y qué comportamiento voy a generar a la salida. Vamos a ver que eso yo lo puedo ir concatenando y dependiendo de las concatenaciones, estas funciones de activación pueden ir cambiando porque algunas me generan más problemas que otras, algunas son más fáciles de computar que otras. Eh, ya después de que yo tengo una sola neurona, pues ya todos han visto esto en alguna vez en su vida, podemos formarlo en una red. Las neuronas las podemos poner a partir de diferentes capas. Tenemos una capa de entrada que es la que está directamente conectada con las variables de entrada. Tenemos la capa de salida que es la que nos va a sacar, digamos, el veredicto. ¿Sí? Valga la aclaración de que yo en una red neuronal no necesariamente tengo que clasificar siempre, yo puedo hacer regresiones. Regresiones significa que yo puedo estimar tal vez una función numérica y hacer una interpolación. Si este tipo está aquí y este está aquí, yo puedo predecir que va a estar aquí. Entonces, también me puede dar números continuos, ¿sí? No me tiene que decir un veredicto de que esto es un gato o un perro o un carro. Y tengo capas escondidas, que estas sí son unos niveles de abstracción mucho más grandes, ¿sí? No podemos pretender, uno de los grandes limitaciones o problemas que hay, al igual que con el cerebro humano, es entender todo esto que pasa en estos cableados aquí adentro. A veces no hay que entenderlo todo, a veces no podemos ver mucho, porque vamos a ver que hay infinidad de redes neuronales y estas capas escondidas se vuelven bastante abstractas para ya uno con ojo humano entender. Lo rojito, por lo general en el libro y en las presentaciones lo vamos a ver como weighted sum, la suma con ponderada, se puede traducir así. Y las salidas son las activaciones. ¿Sí? Las activaciones de una pueden conllevar cuando se compactan y se suman y todo, se llama weighted sum. ¿Sí? Podemos lo llevar. Y esta rayita pues viene siendo la función no lineal. La sinapsis son las conexiones. Cada una de esas rayitas verdes se puede representar por un peso. ¿Sí? Un peso es un valor que yo le quiero prestar la atención a ese feature en particular. Si yo tengo 4 variables que yo necesito para poder comprar una casa, y la casa, para yo poder determinar el precio de una casa, yo puedo tener el área, puedo tener el barrio, qué sé yo, puedo tener, en Colombia se usa mucho algo que se llama el estrato, entonces estrato 1, 3, 4, 5, dependiendo como de, ¿cómo lo puedo decir para que suene bonito? Del nivel social del barrio. Entonces, estrato 5 es de los ricos, estrato 1 es la gente que prácticamente vive en techo de zinc y eso. Yo puedo poner aquí, puedo poner diferentes variables y puedo decidir a cada neurona, pues, ¿a qué le importa? ¿Qué le vale más? Si a mí me importa más el área, si me importa más la ubicación. Eso es lo que quiere decir los pesos. Y dependiendo de la cantidad de neuronas, yo voy tomando unas decisiones como mejor formadas, como si ustedes, a ver, ¿cómo les explico yo que un buen ejemplo de cuando ustedes van incrementando? No sé si ustedes algunos han tenido la oportunidad de utilizar Corel o algún desarrollo en el mismo PowerPoint, que uno le dice haga una curva. No sé si algunos de ustedes han hecho una curvita en PowerPoint. En la curvita en PowerPoint ustedes ven que yo cojo y pongo 2 puntos, 2 punticos los pongo ahí. Si yo le digo haga una curva, él me va a tirar esto, ¿ok? Si yo quiero formar otra curva, yo le pongo como otro puntico acá y él coge y hace como si fuera un alambre y entonces me comienza a hacer esto. Sí, sí son familiares como con eso.
Y ya este puntico de aquí, en Corel, por ejemplo, me lo convierte como me genera como esta opción, como unas flechitas, que yo esto lo puedo como modificar así y así, y le puedo dar como forma al alambre. ¿Sí? Digamos que mientras más neuronas yo vaya poniendo, digamos que puedo añadir como más punticos que yo puedo ir así. Entonces, si yo estoy haciendo una clasificación de diferentes puntos con diferentes X, mientras más neuronas yo tengo, pues puedo moldearla mejor hacia el comportamiento que yo voy teniendo. Eso lo van a ver en la introducción así, básicamente. Ya, si ya hablo de deep learning, ya me toca que utilizar ya unas notaciones mucho más grandes. Entonces ya uso una función que viene siendo la sumatoria y ya esto viene siendo ya un producto vectorial. Si tenemos W1 por X1 más W2 por X2 más W3 por X3, pues estamos hablando prácticamente de un producto vectorial. Y lo vamos a ver así, esa notación la vamos a ver mucho y vamos a usar una notación que se llama la notación de Einstein, que también se usa. Cada una de estas neuronas tiene su propia función de activación y eso viene a criterio del diseñador. Y además, particularmente, digamos, en lo que vamos a ver hoy, que hablamos de las redes convolucionales, que es la que más vamos a tocar hoy, puede pasar que diferentes neuronas tengan exactamente los mismos pesos. Eh, Vamos a ver que, por ejemplo, si esto fuera una imagen, y yo lo que quiero hacer en convolucional es conectarme a cierta región de la imagen y comenzar a barrer para hacer una detección. Yo puedo usar el mismo set de pesos para esta neurona, que para esta neurona, que para esta neurona, que para esta neurona. Puedo usar el mismo. Y si la red neuronal aprende y modifica los pesos, modifica todos los pesos al tiempo. Y eso es brutal porque entonces ya no necesito tanta memoria para poder guardar esos pesos, por ejemplo, sino que simplemente los comparto y los ligo hacia allá. Eh, Tenemos las entradas, las activaciones, tenemos las capas. Eh, tenemos pues, los términos generales que uno va manejando. Una capa puede ser referida como un set de activaciones y un set de pesos. En esta clase utilizamos una capa para referirnos para un set de pesos. Cuando hablamos de capas, entonces vamos a hablar de los pesos, no de las neuronas. Computacionalmente vamos a ver después por qué. Eh, si nosotros vamos a referirnos, vean la nomenclatura como está aquí. Nosotros tenemos una capa de una red neuronal de dos capas o tenemos una capa oculta. O podemos hablarla de esta que tiene que tener tres capas o hablamos una red neuronal de dos capas ocultas. Siempre lo que haya entre las entradas y las salidas vamos a referirnos como capa oculta. Si yo les digo una red neuronal de dos capas ocultas, pues vean que es como la de la derecha. ¿Sí? Lo que está entre las entradas y lo que está entre la capa de salida es lo que estamos hablando de oculto. Estamos hablando de nomenclatura, no estamos hablando de nada más. Siempre pueden ir aquí, pueden repasar, pueden mirarlo. Aquí no me muestro como complicado. Ahora, hay dos términos particulares acá. Nosotros podemos hablar de una neurona, puede estar completamente conectada a todas las salidas de la capa anterior, todas están directamente conectadas como ven aquí, o podemos también hablar de este término, sparsely connected. Por ejemplo, una matriz sparse es una matriz que tiene ceros regados. Si ustedes tienen la matriz y ustedes comienzan a llenarla de ceros en algunas partes, está regado. No todos los componentes tienen un número diferente de cero. Entonces, cuando hablamos de sparsely connected, significa que las neuronas tienen algunas conexiones sí, algunas conexiones no, mientras que estas las tiene todas. Esta de aquí tiene algunas, vea, esta solamente tiene una entrada, esta qué sé yo, esta tiene las tres, esta tiene dos, esta tiene uno, ¿sí? Eso lo vamos a ver mucho precisamente en las convolucionales, eso se ve mucho, este sparsely connected. Y además puede pasar que en el curso vamos a ver que uno puede optimizar redes neuronales, porque puede que, por ejemplo, para este peso, para este producto de aquí, este peso sea tan pequeñito que realmente no me va a afectar el poder de decisión. Como decir, si voy a comprar la casa dependiendo, qué sé yo, de algo bien bobo. No sé, no se me ocurre. Que si el que vivió antes ahí era vegetariano o no, qué sé yo, no tiene nada que ver. Entonces, eso yo puedo eliminar ese peso y dejar la neurona para que me quede esparce. Eh, Normalmente se trabajan dos tipos de propagaciones en las redes neuronales. Se trabaja feed forward, que vamos de atrás hacia adelante. Lo normal que conocemos hasta ahora, una red de deep learning, lo que llaman una dense layer, que se llama cuando hablamos en PyTorch, en TensorFlow, va de izquierda a derecha. Toda la propagación ocurre así. Pero también vamos viendo y vamos a ver la clase 13 sí es bien densa. Esa voy a tratar de no
de no pegarme mucho en detalles porque se les puede hacer un poquito confusa. Pero vamos a ver que hay muchas formas, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden hacer con estas flechas. Una flecha que salta para acá, otra flecha que vuelve, muchas cosas diferentes, pero principalmente todo se compone en feed forward y feedback. Sí, principalmente feedback se usa mucho para lo que llaman redes recurrentes. Esto es una neurona recurrente en la que ustedes pueden, por ejemplo, decir, cuando ustedes dicen A es igual a A más uno, es una ecuación de recurrencia. ¿Sí? A es igual al valor anterior más uno. Pues dime. Sí, sí, sí está ahí. Realmente así están hechos los slides. No, no tengo nada más que decir al respecto. Sí, lo que pasa es que en el ejemplo que teníamos ahorita, lo que decía era que si estábamos entre las entradas y las salidas, todas estas eran ocultas, que era la nomenclatura que estaba mostrando en el slide. Realmente sí, no, ahí no puedo decir nada, son los mismos slides que yo estoy trabajando. Eh, Vamos a desarrollarlo y vamos viendo cómo va creciendo esa necesidad, pero gracias por anotarlo. Bueno, vemos muchos tipos diferentes. Vean y eso que aquí le falta. Vemos arriba Perceptron, que es el que yo les había comentado, la red Feedforward. Hay unos que tienen el mismo dibujito, ¿no? Pero por acá hay unos como diferentes. Ya el Deep Forward, que es el Deep Learning básico que conocemos, el Dense Layer. Si hablamos de las recurrentes, son estas que están aquí abajo, las de la mitad, perdónenme. Estas de acá de la mitad, que son redes que tienen una neurona recurrente cuya salida vuelve otra vez y se realimenta en el siguiente intervalo de cómputo. Long Short Term Memory, que esa es un poquito más complicada porque tiene un factor de olvido y un factor de actualización, y estas otras que no sé exactamente cómo explicarlas, pero hay muchos tipos, muchas conexiones, muchas formas diferentes de verlo. Y créanme que van saliendo muchas más. En la Lecture 3 vamos a ver que se vuelven más creativos aún. Eh, las más populares, Fully Connected y Convolucional. En la clase de hoy nos vamos a enfocar en convolucional, lo que vamos a cubrir, pero pues están estas otras. Hay otra muy interesante que esa me gustaría cubrirla en alguna parte del curso, que es esta de acá, que son los transformers. Cuando nosotros hablamos de redes neuronales, nosotros podemos hacer varias cosas. Podemos tener encoders, podemos tener decoders. Encoders tenemos la entrada, la salida es mucho más pequeña que la entrada, el decoder es que la salida es mucho más grande que la entrada, como los términos que utilizamos en sistemas digitales. ¿Sí? Cuando tenemos una entrada y tenemos 5 salidas, pues viene siendo un decoder. Eh, Long Short Term Memory hacemos feedback y guardamos. Recurrent Neural Network simplemente hacemos feedback, lo que salió vuelve a entrar. Y los transformers, no me toca explicárselos después de explicarles la convolucional. La convolucional se usa, por ejemplo, para ustedes detectar espacialmente features, como si ustedes, por ejemplo, en una foto están mirando la foto de un carro, ustedes pueden ver una sección que son las llantas, una sección que son las luces, otra sección que es el techo, pero cuando hablamos de transformers se usa para mirar, como que podemos cambiar la atención, ya no miramos solamente la llanta, sino que podemos mirar este pedacito de la llanta, este pedacito del techo y este pedacito del frente. ¿Para qué se usan normalmente los transformers? Un ejemplo muy clásico es los Large Language, Natural Language Processing, que se usa para detectar semántica en oraciones. Y yo me voy a fijar sujeto, verbo, predicado, pero si la oración cambia de tamaño, entonces ahora me voy a fijar en diferentes órdenes. Este es el transformer. Y va cambiando la atención en la que yo voy trabajando. Eh, las convolucionales que vamos a ver, básicamente lo que se les ocurre es detectar patrones en los cuales en el espacio, cuando tengan una similitud espacial, ustedes pueden tener similitudes espaciales y pueden tener similitudes temporales. Ustedes tienen obviamente la similitud temporal la pueden convertir en similitud espacial. Si yo tengo, por ejemplo, un archivo de audio, pues yo lo puedo colocar como una secuencia de señales que al final me va a dar una similitud espacial en cuanto a memoria. Pero también puedo tener la espacial y puedo tener la temporal. Si tengo un espectrograma es un espectro que va cambiando a través del tiempo. Yo puedo concatenarlo y puedo buscar qué similitudes hay entre un dato y el dato inmediatamente anterior. Cuando hablamos en imágenes, que también tiene mucho que ver con la parte de médico, básicamente si vamos a detectar que si es una persona, nosotros tenemos que ver
cada una de las características que tiene y eso se basa de manera espacial. Eso es lo que usamos mucho en la convolucional. Y pues ya en la parte de los juegos, más que todo se usa es como en toma de decisiones. Una decisión después de la otra, después de la otra, después de la otra. Esa secuencia de decisiones nos puede indicar un patrón. Si es ajedrez, si estoy haciendo 3 jugadas seguidas, probablemente quiere hacer esto. ¿Sí? Lo que trabaja. Entonces vamos a hablar. Primero, ¿qué es la convolución? Sí, este sí lo puse yo, este slide lo hice yo. Porque quiero que quede un poquito claro conceptualmente lo que vamos a ver en todo este tiempo, porque se va volviendo que cada vez más y más denso y no quiero que se enreden ahí. Imagínense que esta es una imagen y tengo algo que puede llamarse de muchas maneras. Aquí lo llaman un filtro. Es como una plantilla. Y yo lo que voy haciendo en una imagen con esa plantilla es que yo voy barriendo píxel a píxel, voy realizando una operación. En este caso se usa, por ejemplo, un producto punto. Es multiplicación término a término y sumo todos los resultados. Y a partir de que yo voy moviendo la plantilla, yo voy generando unos píxeles en la salida. Esto es lo que hace en términos generales una convolución. La convolución puede funcionar en todas las dimensiones que ustedes quieran. Normalmente la convolución uno cuando se le enseñan en procesamiento digital de señales se le enseñan en 2D. Y vamos a ver ahorita que exactamente redes neurales convolucionales no son exactamente convolucionales. Eso es un problema de nomenclatura. Tiene otro término, en este momento no me acuerdo, pero para que sea convolución, el dato se refleja y yo voy con una sumatoria, voy moviéndome y voy multiplicando. Y la salida de la convolución es lo que voy teniendo acá. Si yo, por ejemplo, quiero detectar que dijeron Juan Felipe, entonces yo en esta parte aquí pongo como el espectrograma de la secuencia de decir Juan Felipe y tengo aquí la entrada y lo que hago es que voy pasando, se supone que sigo Juan Felipe y están uno encima del otro, pues este pico va a ser más grande. Y entonces me va a decir, ah, sí, dijo Juan Felipe. Y eso era como se hacía speech recognition antes, con solamente signal processing. Ya después fue que apareció Machine Learning y ya va modificando esas plantillas de tal forma que sean un poquito más laxas a la hora de hacer la detección. Si nosotros hacemos, por ejemplo, reconocimiento de imágenes, pues una plantilla puede ser el ojito. Entonces vean que a medida que yo me voy moviendo, cuando el ojito llegue donde es, me va mostrando el pico y me va mostrando pues que entonces aquí hay 2 ojos. Y ya yo con esa nueva imagen que veo acá en la salida de la convolución, yo puedo hacer más cosas. ¿Sí? Yo pudiera contar cuántos de esos elementos hay, cuántos picos hay, para decir, pues bueno, tiene 1 o 2 ojos la persona. O si es una cara, por ejemplo, yo puedo determinar precisamente revisando los ojos. Si veo los 2 ojos y después uso una capa para detectar la nariz y después detecto la boca, yo puedo ya entre los tres tomar una decisión y decir, sí, es una cara la que me está mirando. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Muy bien, listo. Ok. Cuando hablamos de redes neuronales convolucionales, nosotros podemos tener una secuencia de capas de ese mismo modo. Cada una de las neuronas, vámonos para acá, cada uno de estos productos que ustedes están realizando aquí, en este pedazo, cada uno de estos productos que ustedes están realizando por cada uno del filtro, vean que estos 9 elementos que se están moviendo representarían las entradas, digamos, de una neurona. Esto de aquí representaría los pesos y el píxel que saldría de la multiplicación representaría pues la salida de la neurona. ¿Sí? Entonces podemos hacer una convolución en la que, por ejemplo, aquí esta tiene 9 salidas, por tanto habrían 9 neuronas. Listo, que haríamos el producto. Y el reto sería, por ejemplo, si es esta imagen tan sencillita, sería nosotros entrenar estos pesos, estos pesos de aquí, para que me reconozca X o Y patrón. Pero obviamente no es tan sencillo, no es tan básico. Si nosotros queremos hacer ya reconocimiento de algo tan raro como esto, reconocer este cuadro, yo no sé, como un Monet o algo así, no me acuerdo quién fue el que pintó eso. Creo que es un Monet. Te necesitaríamos varias capas convolucionales porque necesitamos encontrar diferentes features en la imagen. Entonces podemos utilizar capas convolucionales en la cual podemos preguntar por diferentes cosas. Si tiene una cabeza, si tiene una camisa, si tiene esto.
Pero obviamente empezamos más a bajo nivel. Si tiene curvas, si tiene rectas, si tiene, qué sé yo, cosas así de ese estilo, si tiene ángulos. Entonces, cada una de esas me va a representar una operación convolucional. Y vamos viendo algo a muy bajo nivel. Nosotros comenzamos a preguntar lo más chiquitico, curvas, rayas, etcétera. Y ya después comenzamos a preguntar conjuntos de curvas, conjuntos de rayas, conjuntos de esto. Y eso me va generando unos features de más alto nivel. Y que ya al final esto pues, se va entendiendo muy poco. Y lo que me va generando al final es como un indicador cada vez más grande de que lo que estoy viendo es este cuadro y no otro cuadro. Normalmente, cuando ya al final definimos si estamos en función de clasificación, ya tenemos unas capas fully connected, porque lo que me van a botar son un numerito. Que ese numerito es el que me va a decir la probabilidad de que sea este cuadro. Listo. Entonces, esa es como la arquitectura básica. Esta la vimos creo que en la clase pasada. Lo que nosotros estamos viendo aquí son prácticamente los pesos de las capas. Los pesos de lo que nosotros estamos viendo. Y la imagen aquí al final es como no es que aquí vamos a ver esto, ¿sí? No es que esto sea lo contenido de la memoria. Nosotros ahí lo que estamos viendo es como lo que queremos representar y capturar, ¿sí? Entonces en la primera nosotros tratamos de capturar las rayitas, después de uniones de rayitas y curvas me va a generar parámetros como las llantas, como esto, después uniones de llantas, ventanas y eso me van a generar diferentes patrones de carros y finalmente diferentes patrones de carros me pueden generar ya la marca, que es la que yo quiero poner acá. Fíjense que convolucional, 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 fully connected. Sí, casi siempre llegamos hasta ese punto. Y noten que fully connected requiere bastantes conexiones. Eso es lo que tratamos de ver ahí. Porque yo pudiera poner todas fully connected, pero se va poniendo más complicado el asunto. Eh, en una convolucional, normalmente nosotros trabajamos, si estamos trabajando en video, se puede binarizar, se puede convertir a escala de grises, se puede trabajar en capas. Nosotros tenemos diferentes capas RG y B, eso lo vamos a ver ahorita. Y pues después de la convolucional, nosotros podemos tener una función de activación. Esta función de activación, ¿cómo es que se llama? ReLU, muy bien. ReLU es una función de activación en la que todo detrás de X vale 0 y después de X vale positivo. Vamos a ver también por qué ReLU, por qué existe ReLU, qué ventajas tiene ReLU. En general, en formas gráficas, como para explicarles ReLU, eh, ¿quién de ustedes ha hecho un diagrama de Bode? ¿Recuerdas cómo hacer un diagrama de Bode? Sí, el diagrama de Bode generaba como una respuesta en frecuencia. Entonces yo podía hacer como esto y eso me decía que esto pudiera ser un filtro. Entre estas frecuencias yo puedo tener más ganancia, entre estas frecuencias tengo atenuación. Pero para yo hacer ese Bode, cada uno de estos, si sube, esto es lo que llaman un cero, entonces es una función de transferencia. Qué sé yo, por decirlo así. S más A, S más B, tranquilos que no tienen que entender todo lo que les estoy diciendo. Si estoy dibujando horrible. S más A, S más B, S más C. Aquí vamos a. Bueno, hagan de cuenta que en el denominador dice S más C. Por cada uno de estos, yo subo 45 decibeles por década. Eh, cuando está esta, empiezo acá. Esto me representa esta frecuencia. Cuando llego aquí, tengo que otra vez como apuntar para abajo. Y entonces por eso es que entra esta. Entonces esta hace que baje un poquito. Realmente esta función de transferencia es impropia, entonces daría para arriba. Lo que quiero decir es que si hay un producto arriba, la curva sube. Si hay un producto abajo, la curva baja. Y dependiendo de esto, yo me voy moviendo horizontalmente en donde quiera. Entonces yo puedo darle una forma a la función de transferencia como yo quiera, moviendo esta cantidad de polos y ceros y moviendo este numerito. La ReLU funciona muy parecido. La ReLU me va a dar, fíjense que esto es esto. Entonces yo le puedo decir a la ReLU, yo puedo hacer que mi función de activación secuencial vaya haciendo esto, después haga esto y después baje esto. Y entonces yo acá puedo poner las X y las bolitas y la ReLU lo que va haciendo es que me va clasificando eso. Es una función que me va a permitir cambiar la forma como está. Si yo no uso ReLU y solamente dejo la función lineal como está, líneas rectas como están,
Al final, matemáticamente, uno se da cuenta que no sirve de nada hacer deep learning. Quitar la ReLU, utilizar simplemente la función de activación como una lineal y concatenar capas, al final me va dando como si solo necesitara una capa. Eso es matemáticamente se demuestra, lo podemos ver después, pero la ReLU es precisamente para eso, para poder permitir la concatenación. Hay muchas otras funciones, ya les dije, y las vamos a ver, sigmoide, tangente hiperbólica, etcétera, etcétera. La Fully Connected al final tiene todo conectado y tiene una función de activación. Si estamos hablando de clasificación, lo más común es que uno usa una activación que se llama la softmax. Normalmente se usa la softmax. La softmax me va a permitir normalizar las salidas para poder tomar una mejor decisión. A veces, como si por ejemplo un carro es más grande que un gatico, entonces por la naturaleza matemática que gasta más píxeles, las salidas ustedes pudieran ver que la neurona del carro me pudiera dar 200 y la del gatico me da 100, pero no quiere decir que fuera necesariamente un carro, sino que toca escalarlas para que estemos comparando bien. Entonces, la softmax nos permite hacer ese tipo de cosas. Podemos añadir además unas capas como opcionales entre las convoluciones. Primero, normalización. Cuando nosotros estamos haciendo productos, nosotros veámoslo como si de lo que tenemos, veámoslo como una gaussiana. Veamos que si nosotros tenemos acá en la entrada, tenemos acá perdónenme, esto no tiene para devolverme. Si nosotros acá tenemos una gaussiana así chiquita, bien pequeñita, de los datos, de las distribuciones de los valores de los píxeles, yo a la salida de la convolucional puedo tener otra gaussiana y se me pudiera haber corrido un poquito la media y la varianza, por decirlo de esa manera. Se me amplifica y se me corre, cambia. O sea, yo lo que puedo hacer con la normalización es modificar ese rango en el que están los valores para que no se me vaya creciendo, porque mis variables se pueden saturar también. Entonces yo quiero mantenerla siempre como en la mitad. Y se van a dar cuenta que al normalizar mejora un montón tanto el entrenamiento como la inferencia. Porque si estos tamaños van cambiando, vamos a ver que hay algoritmos que se encargan de entrenar, como el steepest descent, que al cambiar esto cambiaría mucho el paso y por eso mi red neuronal se mantendría siendo esto si yo no hago normalización. Cuando hablo de pooling, es que es prácticamente downsizing. Le estoy bajando el tamaño. Y hay muchas formas que se pueden usar para hacer pooling. Tengo la imagen, ya no necesito tantos píxeles. ¿Sí? Yo solamente necesito X píxeles de la salida que está ahí. Por tanto, le puedo bajar el tamaño. Puedo elegir el píxel de mayor valor, puedo elegir el promedio de los píxeles, puedo elegir, hay muchas técnicas de pooling, pero también se usa en esta parte. Y podemos ya seguir. Si vemos la convolución, un dato importante es que puede llegar a ser el 90% del cómputo completo, la operación de convolución. Le gana al runtime y al energy consumption, que es bastante, o sea, es mucho el cómputo que gastamos haciendo la operación de convolución. Multiplique y sume, multiplique y sume, multiplique y sume, multiplique y sume. Si por cada píxel de la salida nosotros tenemos que hacer X cómputos y tenemos tantos píxeles, pues hagan las multiplicaciones y se dan cuenta lo grande que va llegando a ser. Vamos a hacer analizar cómo se realiza. Entonces, vamos a llamar la entrada, a ver cómo les digo, no siempre la entrada de una capa convolucional va a ser una figura así de bonita. Puede ser como los píxeles raros que ustedes vieron allá. Entonces vamos a llamarlo, en lugar de llamarlo como la imagen, vamos a llamarlo como Input Feature Map. Feature Map. Eso se usa bastante en los slides. Entonces, llega un Feature Map que tiene un alto, un ancho, y tenemos un filtro. Un filtro que nosotros definimos el tamaño de R por S. Una nota importante que ustedes tienen que guardar, hay un slidecito que hace el resumen de qué es R, qué es S, qué es H, qué es W, porque se pueden perder rápido. Entonces tengan una nota, saben qué es R, qué es S, qué es H. Si entienden ese término, este tema se les va a hacer muy fácil. Entonces tenemos esos dos. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Multiplicación elemento a elemento. Multiplicamos 1 a 1 y la suma de toda esa vuelta pues me va a dar al final lo que yo quiero. Esa suma me va a dar un pixelito de la imagen de salida. ¿Listo? Es lo simple. Esto ya lo estamos como viendo, como ya lo estamos como redondando en este momento.
Y así sucesivamente. Entonces yo uso el mismo filtro, voy moviendo la ventana y la ventana me va generando otro pixelito. ¿Listo? Y así voy moviéndome a través de toda la imagen hasta que complete. Vean las dimensiones, vean que la salida, incluso gráficamente se ve que la salida es más pequeña que el feature map. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan con esta ventana de 3x3, digamos que están limitados por este ancho. ¿Sí? Entonces prácticamente es como este tamaño menos este ancho más 1, creo que es la fórmula. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen una de 5x5 y le van a mover una de 3x3 por dentro, solamente pueden generar una salida de ¿cuántos píxeles? De 3 píxeles, si no estoy mal. Pero el punto es que ustedes al irlo moviendo, vean que la salida es solamente el valorcito del centro. Entonces no tienen todo el rango. Entonces van a terminar teniendo una salida un poquito más pequeña. El paso, lo que llaman el stride. Stride es cuánto voy moviendo la convolución con cada paso de cómputo. Normalmente se usa Stride 1 dependiendo de la característica y el nivel de detalle que ustedes tengan de los features que quieren capturar. Eso trata. Nosotros tenemos un filtro, vamos a suponer que tenemos este filtrico de acá, 3x3, y tenemos el input feature map de 5x5. ¿Ok? ¿De cuánto va a ser el tamaño de la salida? Dicen por ahí. ¿De 5x5? De 3x3. Imagínense que él llega, hacen este y hacen este. Ya no tienen para dónde más moverse, ¿sí? Ya queda de ese tamaño. Empezamos a hacer los cómputos. ¿Qué hacemos? Producto punto. Producto punto. 1 por 1. Entonces aquí sumamos. Bueno, realmente solamente estamos sumando los de esta cruz. Entonces diciendo 2, 4, 5, 6, 7. Y pongo el píxel. 7. Así sucesivamente. 2, 4, 6, 8. Ahí está el número. Siguiente. 3 y 2, 5, 6, 8. Otra vez el 8. Y así sucesivamente yo voy llenando hasta que yo voy teniendo mi imagen de salida. ¿Está clara esa parte? Y vamos suavecito. Aquí está la formulita. Formulita es mejor anotarla que entenderla, me parece a mí. Porque además de eso, ustedes cogen el input feature map, le restan el filtro, que es como yo les decía, si es 5 y 3, pues 5 menos 3 me va a dar de 2 por 2. Le sumo el paso en este caso era de 1, el strike, y lo divido entre el paso. Y eso me da el 3x3, el tamaño que yo quiero. Si uso un strike de 2, un paso de 2, ¿de cuánto me va a dar la salida? 2 por 2. Yo voto por 2 por 2. Dice la fórmula que es 5 menos 3. Eso me da 2. Más 2 sobre 2. Me da 2. Entonces yo comienzo a hacer el mismo. Vean, yo hago hago un paso ahora, un brinco de cada 2 en 2. Voy poniéndola acá hasta que formo una de 2 por 2. Listo, la misma formulita. Paso de 3. Esto sí es fácil. ¿Cuánto me da el tamaño? A mí ya me da de 1. No puedo ya brincar más, ya no puedo llegar a ninguna parte. No es que llegue y me choque con la pared, no, llega ahí se queda ahí. Entonces vean que van cambiando los tamaños dependiendo del paso que ustedes quieran. Ya se dieron cuenta que la salida entonces, si se deja así, puede llegar a ser más pequeña que la entrada. Y siempre entonces, ¿qué pasa? Si pongo infinitas neuronas, pues al final voy a tener tamaño cero. ¿Cierto? Es como limitaría mi cantidad de capas que yo tengo. Si yo no quiero limitar mi cantidad de capas, pues me toca que comenzar a hacer relleno, a rellenar con ceros. Entonces, hago antes de hacer el cómputo, más bien no se lo hago a la imagen de 5x5, sino que se la hago a la imagen de 7x7 y le añado ceros alrededor. Y así puedo conservar el tamaño de la entrada con la salida. Es una operación súper común que se realiza.
Entonces ya me daría, así como lo están viendo acá, me da el mismo resultado que vimos antes, pero ahora vean que las esquinitas ya le añadimos unos en las esquinitas. ¿Cuál es el problema? Que se va viendo como, no sé si me entienden, como redondeadito, como que estas van a generar valores mucho más pequeñitos porque estamos usando ceros para sumar. Entonces, a medida que ustedes van haciendo capas y capas y capas, estos bordes van siendo cada vez como más blanquitos, más blanquitos, más blanquitos. Lo que uno va viendo a través de la propagación. Ejemplos de cómo hacer el zero padding. Lo pueden mirar, aquí están los ejemplos, cómo lo pueden hacer. Eh, en PyTorch. También en PyTorch nosotros vamos a subir un tutorial para que lo puedan ir trabajando. Si estamos hablando de signal processing, eso es lo que les estaba diciendo, ya me acordé, ya está aquí el nombre. Correlación cruzada es el nombre que es. Correlación cruzada no requiere lo que habíamos visto, que hace esto. Y ustedes vieron que el triangulito hizo esto. Y realmente lo que hacemos es las redes convolucionales lo que hacen es correlación cruzada, porque no estamos haciendo reflejo. Lo único es simplemente más que cualquier cosa, es como un dato curioso. Nosotros además vemos que cuando hacemos la convolución en digital, también tenemos ese problema que el tamaño se va haciendo más pequeñito. Vean acá cómo hacia la convolución cruzada contra la convolución. Si nosotros hablamos de la convolución, este con este, vean cómo va haciendo el producto, se va desplazando aquí. Se tiene que reflejar el triángulo y vamos creando, vean la forma de la salida. Mientras que si hacemos la correlación cruzada no se cambia y el triangulito va generando la forma muy parecida a lo que va teniendo el filtro. Y la autocorrelación, porque eso también lo vamos a ver, es el mismo vector con el mismo vector. Y va a generar como elevándolo al cuadrado, por decirlo así. Normalmente una autocorrelación, ¿cómo se hace? Y alguien sabe, perdón, ¿para qué se usa? ¿Ustedes saben para qué se usa la autocorrelación? ¿Alguien tiene una idea? O así no lo sepan de una clase, ¿para qué creerían que se usa la autocorrelación? Perdóname. Eh, puede servir para amplificación, y digamos que es G cuadrado, entonces haría amplificación. Bueno, si es, creo que punto uno sería más chiquita. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre que puede ser la autocorrelación? ¿Cómo? Pero mira que la forma cambia. La forma de la imagen está cambiando, la estamos distorsionando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la autocorrelación es como el papá o el abuelo de la transformada de Fourier. ¿Para qué se usa la transformada de Fourier? ¿Alguien sabe? ¿Ok? En otras palabras, periodicidad. ¿Sí? Entonces, si yo hago autocorrelaciones, básicamente para detectar periodicidad que hay en una señal ahorita. ¿Sí? Eso es como el papá del análisis en espectro en frecuencia. Eh, dependiendo de nosotros, mientras más yo voy yendo más profundo en mi red, este valorcito depende de cada vez más píxeles de ahí para atrás y tiene como un campo más amplio. Entonces que es como el zoom. ¿Sí? Yo voy haciendo cada vez un zoom como más amplio a medida que ya este número me va a decir un indicador de toda esta cantidad de píxeles. Yo puedo, además de eso, si por ejemplo, fíjense, ahorita lo vamos a ver, que yo puedo, si yo hago por ejemplo una ventana de 5 por 5 estaría trabajando con 25 pesos. 5 por 5 trabajaría 25 pesos. Pero si yo hago dos ventanas de 3 por 3, vean que si yo a este le hago una ventana de 5 por 5, mi resultado inmediatamente sería este número. Si yo le hago dos ventanas de 3 por 3, dependiendo de los pesos que yo le ponga, también me va a generar una salida de un solo píxel. Pero vean que la de 5 por 5 me gasta 25 pesos. Tengo que hacer más multiplicaciones. Pero si hago dos de 3 por 3, solamente gasto 18 pesos. Entonces, yo puedo jugar con descomposición matricial para generar una representación más o menos similar, gastando menos recursos. Entonces, lo voy llevando así. Y ese mismo píxel me va a representar un campo de acción dentro de la entrada como tal. Me va a cubrir un campo. Ok, entonces, vamos a ver la capa convolucional. Aquí ya se comienza a
comienzan a aparecer variables, más variables. Vean que ya vimos que era R, que era S, que era H, que era W. Vamos a hacerle como suma esto. Que era R, que era S, que era H, que era W, que era P y que era Q. Ya ustedes entienden, ya saben de qué depende cada una, qué puedo lograr con cada una. Hasta aquí estamos viendo como signal processing. Hasta aquí no estamos viendo nada así todavía, cuando estamos viendo esta parte. Además de eso, yo puedo tener canales. Mi filtro puede estar dividido en canales, que es la C. Un ejemplo de canales. Si tengo una imagen, puede ser el canal R, el canal G y el canal B. Esa es la mejor forma de uno entenderlo. Pero pues hay muchas otras formas que yo pudiera representar el canal. Eso no necesariamente tiene que ver con eso. Por ejemplo, nosotros ahorita en la investigación trabajamos con acelerómetros. Entonces los acelerómetros tienen acelerómetro en X, acelerómetro en Y y acelerómetro en Z. Pues cada uno de esos puede representar una de las capas de la convolución. Entonces también puede servir de esa manera. ¿Qué hago entonces en la operación cuando yo añado canales? Hago producto punto literal entre todo. ¿Sí? Este combo grande lo multiplico por este combo grande término a término y sumo todo. Y me va a dar un píxel. Por cada filtro, yo genero una imagen. ¿Sí? Los canales no me va a cambiar la cantidad de imágenes o output feature maps que yo voy a generar. Es producto punto. Y eso hay que mencionarlo porque después vamos a ver que hay unas cosas que llaman convoluciones de uno por uno. Entonces uno dice, pero ¿para qué yo hago una convolución de uno por uno? Si multiplico un término por un término y pongo el resultado, pues no estoy haciendo nada, es como multiplicar por identidad, pero no. Convolución de uno por uno significa que R y S son iguales a uno, pero mi C pueden ser tres canales. Entonces yo puedo hacer una convolución de uno por uno a través de toda esta imagen y sumo los canales R, G y B. Y así yo genero una imagen, pues, de un solo, como unidimensional en lugar de tener tres dimensiones o tres canales R, G y B. Se usa mucho para fusionar canales, la convolución de uno por uno. Eh, ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien? Bueno, por cada filtro yo voy a tener un output feature map. Y un filtro no es solamente una paginita, un filtro lo comprende la cantidad de canales que pueda llegar a tener. Ahora, yo puedo tener muchos filtros. Yo puedo tener distintos tipos de filtros. Si yo, por ejemplo, tengo, vamos a ver, figuras geométricas. Yo quiero detectar ángulos de 90 grados. Yo puedo tener un ángulo así, pues se vuelve más complicado, pero un ángulo así, un ángulo así, un ángulo así y el otro ángulo así. Cuatro ángulos. Supongamos que la imagen siempre me sale derechita. Tengo un signal processing antes que si siempre que veo un cuadrado lo voy a poner derecho y voy a mirar, qué sé yo. Pero siempre está derecho. Pues yo necesitaría un filtro para cada uno de los tipos de esquina. Entonces, si voy a detectar un cuadrado, pues necesito cuatro filtros. Si la imagen es de un solo canal, es en blanco y negro, pues tendría cuatro filtros para poder detectar la imagen del cuadrado. Si tengo un triángulo, necesitaría tres filtros para detectar la del triángulo. Y así sucesivamente, dependiendo de cada uno de los features que yo quiera, de las cosas en las que yo quiero prestar la atención, yo voy añadiendo un filtro. Los filtros no son neuronas. ¿Sí? Yo sé que representan más o menos la neurona, pero dense cuenta que los filtros lo único que representan son los pesos que tendría la neurona. Por ejemplo, este de aquí, este filtro, qué sé yo, la esquina superior izquierda, de inferior izquierda, pasa por la imagen y me genera un píxel. ¿Ok? Esta capita que está aquí, la que está oscurita, que todos la ven, ¿cierto? La de atrás. Pregunto, solo esta paginita de atrás, ¿cuántas neuronas tendría? Supongamos que estamos hablando de un canal, para hacerlo más fácil, de un solo canal. ¿Cuántas neuronas tendría ese output feature map? Por ahí dijeron algo, creo. P por Q. Por cada una de las salidas corresponde una neurona. Listo. Cada una.
¿Cuál es la situación? Tenemos P por Q neuronas, pero solo un filtro. Significa que todas las P por Q neuronas me van a compartir los mismos pesos. Si yo al hacer el entrenamiento, estos filtros cambian porque la máquina aprendió de otra manera, van a cambiar los pesos de las P por Q neuronas. ¿Listo? Una pregunta. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, vean que al final el output feature map, digamos que genera M canales. M canales. Por cada canal va a ser como un grupo o un feature que yo quiero capturar. Entonces, si yo quiero un cuadrado, yo tengo 4 filtros, pues yo voy a tener 4 páginas acá y cada una de las páginas me va a decir, digamos que dónde encontré ángulos de 90 grados. Cada una de las páginas me va a dar esa indicación. Y al final, yo pudiera fusionar eso y puedo al final tener una idea de un cuadrado. O sea, a una neurona nada más. Ok, muy bien. ¿Y si yo muevo el cuadro? Entiendo la pregunta y es muy buena. Vamos a poner acá, yo quiero detectar esto, ¿cierto? Entonces tú me dices, tengo una neuronita, ¿cierto? Y vamos a cambiar el color para que quede claro. Entonces vamos a poner un ejemplo aquí, pero multiplíquenlo por P por Q. Cada una de estos píxeles representa un peso. Eso es lo que me estás diciendo, ¿cierto? Cada uno de esos me va a representar un peso. Y al final, pues esa neurona me va a decir, esos pesos tendrían que tener prácticamente esta misma forma de filtro para poderme decir que el cuadro está en esta posición X y Y. Porque si yo ese cuadro, perdóname, ok, si yo el cuadro lo cojo y ahora mi nueva imagen de entrada está aquí con ese mismo filtro, pues ya no me vean que ya no hay solape, por tanto la convolución no me va a dar el valor tan grande como me daba antes y me va a dar un valor bajito. Y esa neurona solamente me va a tener la capacidad de detectar este cuadrado. ¿Qué significa? Que entonces tendría que tener una neurona por cada posible posición del cuadrado en el espacio. Y cada neurona tendría P por Q pesos. Ya no tendría los, qué sé yo, 3 por 3 pesos o 5 por 5. Mira que el tamaño se va creciendo. Lo puedes hacer y va a funcionar, pero acuérdate que acá ya estamos comenzando a ver, ya estamos desmenuzando más y estamos hablando ya de austeridad. Entonces, claro, no queremos matar el sistema, no queremos sobrecargar los cómputos porque vamos a dar cuenta que eso se vuelve gigante, eso crecería mucho. Sí, pero funcionaría perfectamente. Y es más, cada neurona, cada salida, te diría entonces no solamente si hay un cuadrado, sino que pudiera ser un indicador de que hay un cuadrado aquí. Sí, porque haríamos un filtro por cada cosa. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Listo. Entonces, si nosotros, entonces, cuando hablamos del último filtro, perdónenme que aquí, estamos acá. Cuando hablamos de aquí, vean que ya aparece algo más, aparece esto. Ahora estamos hablando de batches, lotes. ¿Sí? Entonces, ya todas estas, con esta, me da esta. Todas estas, con esta, me da esta. Lotes de datos. Yo no normalmente, si no estoy mal, una de las variables que uno también configura en las redes neuronales se llama el batch size, ¿no? Tamaño del lote. ¿Cuánta cantidad de datos al tiempo le mandan? Uno normalmente no le manda una sola imagen, le manda 10 imágenes de una vez. Entonces, pues cada una de esas 10 imágenes tendría un tamaño de L. Y pues N imágenes me generan N output feature maps con una profundidad de M, donde M es la cantidad de filtros. Entonces vean que son muchas variables. Por eso les digo, es mejor no tener como
hacer un resumencito para uno, porque no se nos vaya a olvidar qué es cada cosa. A mí que me ayuda mucho esta imagen. Esta imagen me ayuda un montón. Yo la veo y yo entiendo todo lo que les acabo de decir. Que al principio, cuando yo lo estudié, me costó un poquito llevarle el seguimiento a cada variable y cada cosa. Como tener la memoria para eso. Si yo, por ejemplo, tengo cada filtro, vean que yo tengo la imagen del carrito. Entonces, yo en el carrito tengo RGB para estos filtros. Obviamente es muy alto nivel, es mucho un poquito más complicadito que esto, pero es para ilustrativo. Entonces tengo el carrito, pero además de eso, yo puedo pensar que si quiero detectar el carrito, pero cuando el carrito está inclinado, entonces cada uno de estos filtros me va a indicar cada una de esas cosas. Entonces tengo un filtro que me detecta pues esta parte del carrito así, esta me va a detectar la rueda así. De este carrito que es naranja me lo va a descomponer en RGB. Yo realizo el producto punto de esto a través de todo el espacio. Como tiene dos rueditas, me va a detectar como 2 píxeles en alto, porque detectó la ruedita al hacer la convolución con esto. Mientras que este, por ejemplo, si yo lo hiciera con esta parte del lote, digamos que es un carro ahí que está haciendo. Entonces, en esta parte del lote temporal, cuando yo lo paso por aquí, pues solamente me va a detectar un elemento que es ventanita con esto y bueno, aquí está mal el espacio, esto debería ser como por acá, pero me detectaría un solo pixelito que es el que me va a dar el valor alto. Y así ese mismo yo le hago el barrimiento por todo, hasta que yo puedo formar las n imágenes. ¿Estamos bien? El batch, la cantidad de imágenes que voy a usar. Ajá. Si yo estoy procesando video, pues te daría una noción de cuántos segundos al tiempo estás evaluando. ¿Sí? Resumen, no lo voy a repetir, más fácil la explicación, pero pues lo pueden tener, lo pueden guardar, lo pueden mirar. Y los tensores es otra forma como de mirar, es que hay por ahí muchos memes al respecto, hay muchos, machine learning no es más que estadística a fin de cuentas para los matemáticos, ¿sí? Para, para los eléctricos será con signal processing y para los de computación, pues, obviamente va a ser eso mismo, machine learning. Entonces, así como hay términos diferentes, pues hay formas diferentes de decirles a las matrices. Ahorita en este caso se llama un tensor. Tensor se usa más, es como para decir como que es un paquetote de datos. Yo tengo, por ejemplo, un speech, mi nombre, entonces yo lo miro como un tensor. Y es como para indicar que viene el paquete conjunto. No cambia mucho. Tensor es simplemente una forma de hablar en álgebra lineal. Eso era más bonito. Y dependiendo de los rangos, pues me va a decir la dimensionalidad. Rango 0 es dimensión 0, o sea que es un escalar, rango 1 vector, rango 2 matriz, rango 3 cubo y así sucesivamente. Si nosotros tenemos un input feature map, entonces ahora lo podemos ver en tensores así. Va a tener H por W, no tiene nada diferente. Input feature map, recuerden que para que se acuerden bien, es como decir la primera imagen, la fotico del muñequito de RGB, donde cada una de esas capas del cubo viene siendo RGB y se pudiera representar entonces como un arreglo tridimensional y CW. Entonces aquí es donde empieza el Cristo a padecer. ¿Sí? Pero no es muy complicado, no se asusten. Vamos a desmenuzar esta fórmula de a poquitos. Listo. Yo tengo la salida, mi output feature map. ¿Sí? Mi output feature map está compuesto, como les dije, son n lotes de m capas, cada uno de los lotes con p por q píxeles. ¿Sí o no? Entonces, si yo quiero el feature map de arriba, el lote de arriba, el primer lote, entonces n valdrá 1. Si tengo del primero de arriba la segunda página, entonces m igual a 2. Breve. Quiero el píxel 3,2. 3 y 2. Pero supongamos que estamos indexando desde 1. Sí, pero eso es lo que quiere decir la salida. Y entonces, correcto, correcto. A eso tendríamos unos biases, los biases son más orientados es porque ya ustedes vieron que para las neuronas
tenemos un bias que es WX más B. Entonces, pues, con las convoluciones calculamos el W por X. Pero todavía nos falta el B. Entonces, para eso está el B aquí. Pues todo. Hay un bias por cada paginita. Y por cada paginita hay un bias. Significa que por cada filtro hay un bias. Y es que tiene sentido. Porque pues, la suma de todos los Ws por X más B. Y eso es conjunto para todo el filtro. Y ahora tenemos como una triple sumatoria. ¿Qué estamos sumando aquí? Vamos a empezarlo suavecito ahí la cosa. Primero empecemos por U. Vamos a ver U. U, si nos vamos por aquí abajito, vamos a ver, P y Q, donde U, si no estoy mal, es el stride. ¿Sí? ¿Cierto? Listo. Donde U es el stride, es el paso con el que yo estoy pasando en la convolución. Para hacernos la vida más fácil, vamos a ponerlo en 1. Para, para no, para poder entender tanta cosa, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí en 1 y vamos a ponerlo aquí en 1, o sea que los vamos a olvidar. Ok. Donde tenemos acá, miren que acá está la fórmula, ok. ¿Cuál de los dos que están ahí? Ah, bueno, ahí dice. Les hace la pregunta y esta es la respuesta bien grande. Estos son los filtros, estos son los feature maps. ¿Por qué sé que son los feature maps? Porque los feature maps hay N lotes que yo quiero leer. ¿Y por qué sé que esos son los filtros? Porque hay M filtros. Es cuestión de ir leyendo y uno lo va cogiendo como la cosa. Entonces yo prácticamente, ¿qué hago? Yo una vez que ya empiezo la sumatoria, yo ya elegí qué lote estoy trabajando y qué página estoy trabajando. Y entonces ahora voy a mirar el píxel P y Q, o sea, el píxel 1.1 del output feature map. Ahora vamos a verlo allá como es. Vean que cuando yo hago esto, ya estos valores quedan como fijos y los reemplazo aquí. Entonces, si yo quiero el píxel 1.1, 1 y 1. Y ya lo que estoy haciendo es variando R y S, donde R y S varían dependiendo del tamaño del filtro. Entonces prácticamente estoy poniéndolo aquí y estoy haciendo este barrido por filtro. Elijo píxel 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y con la U, lo que hago es que ya no hago sino que ahora los voy aumentando cada 2 o cada 3. La N, pues me va a decir de esa imagen, y ese píxel tal, lo estoy cogiendo de este o del lote de abajo, y ya está predefinido. Esto no es una variable que esté cambiando con la sumatoria. Esto no está iterando. Pero C sí está iterando. C lo va a hacer a través del canal R, del canal G y del canal B. Entonces ahí estoy barriendo todo esto. Y a medida que yo estoy haciendo ese barrido, yo también voy a hacer el mismo barrido, pero con los filtros, con el M, que ya está predefinido, con el canal que me lo define la sumatoria y con todos los elementos del filtro también. ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo? Listo. Ok, y esto ya son definiciones matemáticas, pues para que los puedan tener de guía. Entonces, fíjense que yo pudiera ahora con esto prácticamente hacer un código. ¿Sí? Yo puedo hacer una convolución, una operación de convolución. Si yo ya defino mis filtros, defino un filtro, lo grabo como una array, ya está aquí. Una array de 4. Si estoy usando todas las capas y todas las cosas. Y mi imagen de entrada, con mis n lotes y con lo que sea, pues va a ser esto que está acá. Listo. Ya lo que hago es hacer 3 ciclos for, que lo que va a hacer es que me va a multiplicar elemento a elemento y me va a ir acumulando. Y va sacando el píxel 1 a 1 de lado. Acá el autor del curso usa mucho una cosa que se llama es que la notación de Einstein, se llama es que la Einsum, se llama así. Y básicamente lo que, ahí eso tengo que corregirlo, porque esto que está aquí, esto está mal escrito. Yo creo que fue con la, con la pasada, ustedes saben que uno abrir el PowerPoint en iPad a veces no lo abre perfecto. Yo creo que el PDF que subí tiene que estar bien. No sé si ustedes lo tienen ahí. ¿Sale bien, Jonathan? ¿No sale bien? Ok.
Lo reviso y se los corrijo. ¿Ok? Lo que pasa es que para el curso me tocó convertir a PDF, convertir a PowerPoint para poder yo añadir mis notas y después volverlo a pasar a PDF y en ese proceso pues la fórmula se modifica. Pero fíjense que esto sería, para que lo vean acá, esto es NC, UP más R, UQ más S. Sí, es como que el paréntesis que salió ahí mal escrito es un símbolo de más. Listo, eso es todo lo que hay que comprender. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que esté en esta nomenclatura de Einstein, como que voy a multiplicar como todo por todo. Es como lo que quiere decir. A mí no me gusta mucho, pero pues es para evitar tener que escribir tanta cosa. No soy muy fan de esa notación. Y así se ve en pseudocódigo. Si yo ya lo veo, entonces vean que por cada valor del input feature map, N, M, Q y P, voy a computar mi píxel de salida, que viene siendo la O, que va a ser igual a el bias, porque está inicializando. Entonces, en la primera iteración es igual al bias, que es lo que les mostré. Después del bias voy a comenzar a sumarle. Esa bolsa le va a comenzar a meter cosas, porque es la convolución, entonces voy a sumar cosas. Entonces, ya después de que estoy ahí adentro, ya lo que hago es que realizo perdónenme, ya me acordé. Estos tres que están acá, estos cuatro que están aquí, estos cuatro for que ustedes están viendo aquí, son los for de la salida. ¿Ustedes se acuerdan que yo a la izquierda les mostré que había un arreglo de 4 elementos? Para yo poder generar todas las posibles salidas, para eso es estos 4 for que están aquí. Y las sumatorias son estos 3 fors que ustedes ven acá. Estos 3 que están aquí. Que sí cubren alrededor de R, S y C. Y entonces cubren todos los rangos. Fíjense que esto se llama es que naive pseudocode, algo así. Y el rango que está aquí, fíjense en los paréntesis. Ojo con los paréntesis. Paréntesis abierto y paréntesis cerrado. Significa que no llega a C, llega a un valor antes de C, o sea, menor que. Y hago el producto que vimos. Y al final utilizo la función de activación que yo quiera, que en este caso sería relu, que relu es sencillo porque si esto menor que 0, 0. Con else, pues el mismo valor. Eso es lo que hace relu. Relu deja pasar si es mayor que 0, vuelve 0 si es menor. Y tendríamos la salida. Esto se pudiera montar bien breve. Listo. ¿Será que? Cuando, cuando la tarea que vamos a hacer precisamente se trata de explorar esto. Vamos a explorar esto y vamos a tratar de, como a mano, hacer como un machine learning, pero no machine learning, vamos a utilizar como una especie vamos a generar la red neuronal, pero nosotros vamos a definir los pesos y para que ustedes vean cómo ocurre toda esa cosa. Podemos hacer el ejemplo de hacerlo, de utilizar una neurona con toda esa cantidad de píxeles y vamos a ver cuántos productos realizo y cuando utilizo la parte de la convolución, ahora cuántos productos estoy realizando. Lo que va a tratar la primera tarea. Yo todavía no la pongo, les voy a poner hasta la próxima semana. Las funciones de activación. Normalmente se usa sigmoide, se usa tangente hiperbólica, ya vimos la ReLU. Vemos otras por acá. Vemos la ReLU normal, la Leaky ReLU que me deja pasar un poquito, se llama Leaky. Exponencial, no sé qué es la L y la U de la ReLU, no sé. Linear, linear unit, linear unit, ¿dónde dice? Ah, aquí, gracias. Exponencial y switch. ¿Por qué creen que, por ejemplo, existe como esto? ¿O porque existe la tangente hiperbólica y la sigmoide? ¿Qué creen que tiene eso? Sí, clasificación porque me va a dar como entre ceros y unos. Pero vean esta transición aquí. ¿Cómo se llama una función de ese estilo? En términos de cálculo. ¿No? Baila. Es una función suave. Es una función que es diferenciable a través de su dominio. ¿Ok? Si es una función suave, significa que yo la puedo diferenciar y que voy a tener una única respuesta. Si yo, por ejemplo, tengo una función que es esto, tiene un solo puntico, la derivada ahí puede ser todo esto.
significa que no es una función suave. Una función que es alta también es una función que no es suave. Estas son funciones suaves. Esta derivada está complicadita, ¿sí? Porque dependiendo de infinitesimalmente la derivada, yo como la haga de pequeña, me va a cambiar el valor que tenga la derivada. Entonces, cuando yo uso métodos como gradient descent, puede generar problemas. Por eso es que están las otras. Sin embargo, pues computacionalmente trae más ventajas que problemas. Hay otra, esperen, yo miro. Sí, eso es lo que precisamente iba a mencionar. Pues se me olvidó que estaba el slide de eso. Eso que está abajo, eso que ustedes ven aquí, ya vamos a terminar. Vamos a empezar la otra clase desde ese slide, por cierto. Pero eso que ustedes ven aquí se llama el algoritmo de gradient descent o steepest descent. Ustedes no se estresen porque no comprendan bien la matemática profunda, los que no la comprenden en este momento. Lo único que me importa es que los pesos van cambiando dependiendo del peso anterior. W de t más 1 es igual al peso que tengo actual, perdónenme, y menos un alfa por el gradiente de las funciones de pérdida sobre los pesos. Eso no importa, no se estresen por eso. Esto va a dar un número, ¿sí? Pero la realidad es que es el gradiente de la función de pérdida sobre el peso y eso va a depender directamente de la función de activación. Ese gradiente cambia dependiendo de la función de activación. Por eso les hablaba de lo de la suave, porque me ayuda a que sea también diferenciable a través de todo el rango. ¿Qué ocurre con esto que está aquí? Y esto es lo último que les voy a mencionar. Si me paso 30 segundos, disculpen. Pero si usamos la sigmoide y la tangente hiperbólica, por ejemplo, la derivada de la sigmoide, ustedes también saben esa, no se la saben. ¿Cuál es la derivada de la sigmoide? La gaussiana, ¿sí? La campana de Gauss. ¿Sí? La sigmoide es la que es como una S. Si le saco la derivada, así, y cae. ¿Listo? La sigmoide, por definición, genera una derivada no mayor, creo que de 0.25. Sí, ese es el número. Significa que es menor que 1. Si yo genero una sigmoide, si tengo esto y le genero el gradiente, cuando yo hago el aprendizaje y yo voy a hacer la propagación, que eso es backpropagation, cuando yo estoy desde la última capa, mi derivada me da un máximo de 0.25. Después la siguiente uso sigmoide y me da 0.25 y la multiplico. Después 0.25 la multiplico, 0.5 la multiplico. Si tengo infinitas capas, ¿en cuánto va a terminar variando el gradiente? Por 0.25 y por 0.25 y por 0.25. ¿Para dónde tiende ese límite? A cero, ¿cierto? Entonces eso es un problema que se llama, y esto lo van a leer mucho, se llama Vanishing Gradient Problem. Y significa que cuando ustedes están haciendo el backpropagation, esa derivada se va haciendo cada vez más pequeñita y significa que las primeras capas van a recibir un valor de cero ahí. La red no va a aprender tan bien. ¿Listo? ReLU se encarga de arreglar eso. ReLU ayuda a que ese problema no esté, que no, la derivada no va a cambiar. Y eso lo vamos a ver entonces en la próxima clase. ¿Listo? Gracias.